Muy buenos días, mis amados, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos hoy, sábado 10 de julio? Por la gracia de nuestro Padre bendito, vivos y con buen ánimo para iniciar este día leyendo esperanza a tu vida. Muchas gracias por permitirme llegar hasta tu persona. Gracias por ser parte de este programa. Un feliz sábado a cada uno de mis amados en la fe. Qué lindo es cuando cada séptimo día podemos venir a adorar al Creador del universo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos sean cada uno de ustedes. Leemos hoy en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 13 y 12. Dice las Sagradas Escrituras: En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. En el siglo V antes de Jesucristo, ya el imperio existente en este mundo de los griegos hablaban en derredor de lo que era la ciudadanía, ciudadano, los estados, y ahí pues sale a colación este importante personaje llamado Aristóteles. En el imperio romano era bastante diferente cómo se entendía el término de ciudadano que en el imperio griego. Y así sucesivamente, en la Edad Media también tuvo una variación, lo que era ser ciudadano. Luego, en la Edad Moderna, también ha sufrido una variación la definición de ciudadano. Ciudadano viene del latín civitas, que significa precisamente ciudad. De acuerdo a la definición del diccionario, ciudadano es la persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Decimos entonces que un ciudadano o una ciudadana es aquella persona que tiene derechos en un Estado, en un territorio determinado, y también tiene responsabilidades. Ser ciudadano implica también ser sujeto de un montón de beneficios. El título para hoy se llama Los sin y los con. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, por ejemplo, yo actualmente vivo acá en Estados Unidos. Soy salvadoreña, pero mientras no tenemos documentos, no tenemos derechos especiales que son por naturaleza y adquiridos de acuerdo a la ley, muchos de aquellos en donde la persona puede ejercer el sufragio. También pensar en ocupar ciertos cargos o funciones públicas. La ciudadanía, por ejemplo, allá en el Imperio griego, estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo, tenía una reseña más ética, podríamos decirlo, porque se señalaba más que todo a aquellas personas, solamente hombres y mayores de edad, no interdictos, no mujeres, no esclavos, solamente hombres, hombres libres, que inclusive podían deliberar en las asambleas, formar parte de cualquier tipo de argumentación, ¿verdad? Y decidir los caminos y las direcciones que la sociedad debía seguir. Tenemos algunas influencias, por supuesto, de la democracia existente, de lo que es, lo que fue ser ciudadano, la política y la democracia, allá con Aristóteles en el Imperio griego. Pero también
tenemos una influencia exagerada, diría yo, en todos los derechos prácticamente, en todas las legislaciones de todos los países latinos, específicamente, hablando de latinos, del derecho romano. Y acá en el derecho romano, ya al ciudadano se ve como objeto o como ente o sujeto de derechos y de responsabilidades. No cualquier persona allí en el Imperio Romano podía ser ciudadano. Pero por supuesto, el ciudadano podría serlo porque nacía en el territorio y también porque la adquiría. Allí en Roma era porque la podía comprar. Uno de los derechos fundamentales que tenía todo ciudadano en Roma era que tenía el derecho al sufragium, que de ahí deriva precisamente la palabra de el voto, el sufragio. Y esto era importantísimo porque esto eran los derechos políticos que solamente los tenían los ciudadanos. Allí en Roma, en el Imperio Romano, ya podríamos ver de que existían los libertos, los patricios, los esclavos y el verdadero ciudadano romano. Existían diferentes tipos de ciudadanía, pero solo el real, el pleno, el que tenía la patria potestad, el derecho de sucesión, de heredar, este era el que tenía los derechos plenos en Roma. El derecho a postularse y ser electo era otro derecho que le concedía a alguien que fuera ciudadano romano. El derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades. El derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano. El derecho de inmunidad de ciertos impuestos y otras obligaciones legales. El derecho a no ser encontrado culpable sin un juicio previo legal. Y de aquí, pues, se deriva todo el derecho penal y procesal penal de la mayoría de países latinos, de los que yo tengo conocimiento. Y esto no fue hasta hace como alrededor de unos 20 años que se empezaron a hacer las diferentes renovaciones en cuanto a los derechos. Derecho a tomar acción frente a los tribunales de justicia. Derecho de apelación sobre las decisiones de magistrados. Un ciudadano romano no podía ser torturado o azotado. Tampoco podía ser condenado a muerte, excepto en casos de que fuera una traición a la patria. Tampoco se podía morir crucificado. Un ciudadano romano, si era acusado de traición, podía solicitar de ser juzgado en Roma, no en otro lugar. También un ciudadano romano era requerido servir en el ejército, a pesar de que esto a veces ignoraba el servicio y el derecho a casarse, pero luego después podía hacerlo. Entonces, como podemos ver, ya en el Imperio Romano, ser ciudadano era algo meritorio. Y así podemos ver nosotros a el apóstol San Pablo, que no era un simple judío ahí, sino que él había nacido de padres que eran judíos, pero ya había nacido con su ciudadanía romana. Y en 2 ocasiones, por lo menos, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que él iba a ser azotado. Y cuando el jefe de la compañía del ejército que lo va a azotar escucha que él está diciendo, es lícito a un ciudadano romano ser azotado, hasta se aflige. Y dice, ¿eres un ciudadano romano? ¡Wow! Se sorprende, porque sabe que es un delito. Entonces también Pablo hacía uso de sus derechos como ciudadano en algunos momentos en donde se pudo defender. Ahí podemos ver también de que el hecho de que uno sea cristiano no quiere decir de que en algunos momentos no podemos hacer uso inclusive de las leyes que nos defienden. Y precisamente hoy, imagínate este derecho que hay, inalienable, en donde cada persona es libre de adorar a quien quiera y a lo que quiera. Este derecho defiende la libertad de conciencia en todo el mundo. Claro, algunos estados no son firmantes de estos derechos de la humanidad que ya en la edad moderna, en el año de 1789, fueron firmados y por varios países. ¿Cuál es entonces, por qué Pablo dice de que antes nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios,
sin conocimiento, sin pactos, sin esperanza, sin Cristo. Pero ahora, totalmente diferente, los estamos con esperanza. Venimos y somos parte de aquellos que estamos con un pacto con Dios. Venimos a ser como ciudadanos y también los con Cristo. Entonces, ¿ves la diferencia de esta acepción, de esta preposición sin y la preposición con, que siempre es seguida de un verbo infinitivo que terminan en ar, er o ir? ¿Verdad? Así de que leemos, existen hoy movimientos en algunos países que se identifican con los sin y con los sin tierra, sin techo, los sin poder, los sin pareja, los sin nombre, cada grupo enarbolando la bandera de una causa que defiende. Pablo habla de los gentiles de un pasado y de un presente. El pasado de los gentiles se aglutina en la palabra sin. Ellos eran los sin. Existía una serie de dioses paganos y un sincretismo religioso. Diana era la diosa de los efesios, venerada. Ellos nunca habían escuchado de Jesucristo. Por eso San Pablo los llama los sin Cristo. Sin Cristo no es neutralidad, es una tragedia. Sin ciudadanía, Dios había convertido a los judíos en una nación, en su momento muy poderosa. De referencia, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Jesús había convertido a los israelitas en una nación con el propósito de iluminar, de bendecir a las demás naciones. Era esa su razón de ser. Y sabes, querido, todos aquellos seguidores de Cristo somos el Israel espiritual y tenemos ese mismo propósito: iluminar a las naciones, iluminar ahí a la comunidad donde vivimos, iluminar a los compañeros de trabajo, iluminar a los compañeros de estudio, a mis vecinos, bendecirlos. Ese es el propósito con el que Dios nos ha llamado también. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendecir a los demás. Si obedecéis al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, dice en Deuteronomio 28:2. Éxito. Dios promete éxito a todas aquellas personas que vengan a formar parte del Israel espiritual. Éxito en lo que emprendas. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Cumplir los mandatos del Señor, obedecer sus leyes, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Dichoso entonces esto, querido. Los sin pacto. Dios había establecido su pacto con los judíos, que por extensión había de alcanzar a todos los gentiles. Recuerda, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, de cualquier nación. Por eso los judíos argumentaban que ellos eran los sin. Incluso oraban así: Señor, te doy gracias por ser judío y porque no soy ni gentil ni mujer. Porque los gentiles allí en el Imperio Romano no eran ciudadanos, al menos que compraran su ciudadanía, y era carísima. Otra cosa, oraban los judíos: gracias, Señor, porque no soy mujer. Las mujeres no eran sujetos de derechos. Y por supuesto no podían aspirar a ninguna posición política, a ser funcionarios públicos. No tenían derecho al sufragio, al voto, ni al comercium. No podían comprar ni vender, hacer ningún tipo de contratos ni de transacciones. Eran como tipo una hija de los esposos. Así que todas las demás naciones tampoco eran ciudadanos, al menos que la compraran. Un proceso largo y carísimo. Así de que, por eso los judíos oraban de esa manera. Gracias, Señor, porque soy judío y no soy ni gentil ni mujer. Gracias a Dios. Fíjate, ese no era el propósito del Señor. Eso es la mente del ser humano. Porque delante de Dios
no hay hombre ni mujer, ni judío, ni gentil ni griego, ni esclavo ni libre. Es decir, todos somos iguales, medidos por la misma medida. Bendito sea el Señor por eso. A mí me encanta Dios, ese Dios justo que tenemos, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el teólogo, escritor y orador Weber, dice que los historiadores se refieren a una gran esperanza en el mundo antiguo, con filosofías huecas, tradiciones tambaleantes y religiones que no generaban ni fe ni esperanza. Creencias que no dan fuerzas para sobrellevar la vida ni para enfrentar la muerte. Eran los sin esperanza. Pero ahora, querido, nosotros tenemos una gran ventaja. Porque con Cristo Jesús, vosotros, dijo el apóstol San Pablo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es que Jesús vino a reconciliarte a ti, mi amado, mi apreciado oyente, a reconciliar al planeta Tierra, a los seres humanos, con el cielo, con el Padre Celestial. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, une el cielo con la tierra y es nuestro único intercesor, el que bíblicamente, aquí en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que Jesús es el único mediador. Mediador significa arbitrario, el que está en medio de dos posiciones extremas, encontradas. ¿Y cuáles eran estas dos posiciones encontradas? Por una parte, la justicia de Dios. Y por otro lado, nosotros, los pecadores, los transgresores. Entonces Cristo viene a mediar. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación, querido. Ya no tienes por qué estar peleado con Dios, el Dios del universo, tu Salvador. Cristo, en la persona de Cristo, nosotros somos introducidos y podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor por estas maravillosas noticias. Los paganos tenían infinidad de dioses, que siendo muchos, no eran nada. Así que los paganos estaban sin Dios y, en realidad, no era que Dios los hubiera dejado a ellos, sino que ellos habían dejado a Dios. Todo empezó con un solo Dios, pero a medida que los seres humanos se fueron alejando del único y verdadero Dios, fueron creando muchos falsos dioses. ¿Cuántos dioses tenemos hoy, querido? No te quiero señalar a ti, pero así de manera consciente podemos analizar cuántos ocupan el primer lugar en mi vida o qué cosas ocupan el primer lugar en mi corazón, en mis deseos, en mis anhelos. Esos son dioses, querido. No precisamente la estampa o la figura de alguien. Todo aquello, aquella persona o aquella cosa que ocupa tu primer lugar en tu vida y te absorbe totalmente, tus anhelos, tus emociones, tu fuerza, tu energía, tu salud, tu vitalidad, eso es un Dios. ¿Cuántos dioses nos hemos hecho, querido? El Dios de verdad, el creador del universo, se revela a ti, porque Él no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y no necesitamos ya que otro venga y nos enseñe, porque Jesús se revela a ti. Pero ahora, dice Pablo, la historia puede cambiar. Y es que ni los de Efeso, ni nosotros, necesitamos ser los sin, porque Dios nos llama para ser los con. Es decir, los con esperanza, los con un pacto, los con ciudadanía, los con Cristo. Dios nos promete y nos dice que somos dichosos y felices los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer tú para siempre? ¿Quieres ser sujeto de todos esos derechos? ¿De todas esas virtudes que Dios ofrece en su santa palabra hoy y en la vida futura? Ven a Cristo Jesús. No retardes esa decisión pivotal que hay en la vida de todo ser humano.
El Señor afirmará los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrás tropezar tú, querido, pero no caerás. ¿Por qué? Porque el Señor te sostiene de la mano. Dice Salmos 37, 23, 24. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es mi deseo y oración, mi apreciado oyente, que hagamos preparativos. En otro momento vamos a tratar, con la ayuda de Dios, los términos en cuanto al reino de Dios, porque hemos analizado en cuanto al punto de vista de ser ciudadanos del reino celestial, con todos los derechos. Pero también vamos a analizar en otra ocasión el reino de Dios, en donde hay un rey y hay súbditos, y en donde el rey se da todo por sus súbditos, no como los reyes de este mundo, que se aprovechaban, no todos por supuesto, pero se aprovechaban de sus súbditos y vivían, como dijéramos en buen latino, en la perra calle, los pobres súbditos, y el rey dándose la grande. En el reino de Dios es diferente, querido, porque tú eres no un simple ciudadano. No hay distinción de libres, esclavos, porque Dios te liberta. En el reino de Dios, tú eres una princesa y un príncipe, en donde Dios, el rey del universo, se da todo por ti. Bendito sea el Señor. Haz preparativos. Humildemente te lo digo. Dios quiere lo mejor para ti. Quiere otorgarte todos aquellos derechos que Satanás vino a quitarte. Jesucristo, por medio de él, hemos sido reconciliados y hemos sido presentados como hijos herederos, listos para poseer la herencia que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para ti, querido. Que nadie arrebate tu corona. Hay una corona para todos aquellos que quieran escuchar la voz de Dios y seguirlo. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Amén.